Bien, desde Santa Cruz de la Sierra de Bolivia sean bienvenidos a nuestro auditorio ubicado en el kilómetro 10 de la carretera al norte. El título de la prédica de hoy es Confiados en sus promesas, parte 2. Quiero dar la bienvenida a nuestros hermanos que están en este momento siguiendo la transmisión allá en La Pascana, así como también todos quienes nos siguen a través de Facebook Live y YouTube Stream. Dios los bendiga, sean bienvenidos a este tiempo de edificación. Les decía que es importante, un anhelo personal, el que el pueblo de Dios vea la importancia de la hora en que vivimos. Muchos de nosotros no vemos a veces la trascendencia de las cosas, a veces andamos preocupados de cierto tipo de temas y no vemos la trascendencia de las cosas que van sucediendo. En el siglo antepasado se utilizaba, por ejemplo, el aceite de la ballena como combustible. En realidad la grasa de la ballena, ¿no es cierto? Que luego se convertía en aceite y se ponían las lámparas, etcétera, etcétera. El transporte estaba basado en los caballos y los carruajes de este tipo, entonces había mucha importancia para el tema del hierro. Pero de pronto, ¿no es cierto?, se encontró como un gran descubrimiento el tema del petróleo y sus primeros usos. Y eso trajo un cambio, una transformación a la manera de hacer negocios, a la manera de vivir, a la manera de transportarse. Hubieron muchas cosas que cambiaron, hubo un punto de inflexión. En materia del hierro, ¿no es cierto?, apareció el acero. Antes con un cañón de hierro podía disparar 50 tiros, pero el 51avo, ¿no es cierto?, ya se desviaba. ¿Por qué? Porque se calentaba y se cambiaba su forma. Cuando vino el acero, las cosas cambiaron. De igual manera, cuando se empezó a utilizar el petróleo como combustible, las cosas cambiaron. Así como murieron muchos negocios, por ejemplo, aquellos que se dedicaban al negocio de hacer herrajes, aquellos que se dedicaban al negocio de las monturas, al negocio de los caballos, se comprimieron. Y esos negocios en poco tiempo desaparecieron. Pero aparecieron nuevas oportunidades. Apareció la posibilidad de hacer gasolineras. Apareció la posibilidad de hacer lugares donde se cambiaba el aceite. Aparecieron la oportunidad de asfaltar carreteras. Fueron los primeros usos del petróleo. Y esos cambiaron la economía y la manera de hacer las cosas. Quienes estuvieron atentos a este tipo de cambios tuvieron ventaja sobre quienes no los tuvieron. Cada que hay una inflexión en los cambios de las cosas hay que estar atento a lo que está sucediendo. Y muchos de ellos nos previene la palabra de Dios. Pero a veces no lo comprendemos. A veces no tenemos la óptica y nos miramos el ombligo. En lugar de estar mirando donde debiéramos realmente estar mirando, ser inspirados por Dios para cierto tipo de cosas. Hoy en día la revolución tecnológica está yendo a pasos agigantadísimos. Todo el tema, ¿no es cierto?, de la posibilidad de utilizar hidrógeno verde como combustible puede traer una transformación total a la matriz económica y en particular a todo lo que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la fuente de energía. No será en un año, pero eso se provoca en 5 o 10 años, ¿no es cierto?, trae una transformación. Y entonces van a haber nuevos negocios, van a desaparecer otros. El elemento, ¿no es cierto?, de incorporación de la inteligencia artificial a muchas de las cosas va a traer otro tipo de manera de vivir, empezando de las aplicaciones a la medicina y otro tipo de cosas. Entonces, hemos de estar atentos. Y la palabra nos advierte al respecto. Por eso es tan importante que el pueblo de Dios comprenda la hora en que vivimos, la alinee con lo que nos dice la palabra de Dios y tenga un cabal entendimiento de lo que va sucediendo. Y aparte de ello, ¿no es cierto?, comprender que el llamado que tenemos en nuestras vidas de parte de Dios es un llamado trascendente. Entonces, para ello, ¿no es cierto?, hay que vivir consciente de esa aparente contradicción de lo que expresa la profecía de Isaías en el capítulo 60, que nos habla de la futura gloria de Sión. Y cuando se utiliza el concepto Sión para remarcar, para asentar más claramente este tema, ¿no es cierto?, cuando se utiliza proféticamente la palabra Sión, no se está refiriendo al monte, no se está refiriendo al lugar donde se instaló el tabernáculo de David, se está refiriendo a la iglesia.
Y entonces ahí vemos en esa palabra de Isaías, vemos una paradoja entre la luz y las tinieblas. Ya habíamos hablado de esto, y que considero que es importante señalar que no hay guerra entre la luz y las tinieblas. Cuando se enciende una luz es simple, la oscuridad se va y desaparece, se va automáticamente, no hay lucha. Y eso nos muestra que la luz es inmensamente, completamente superior a la oscuridad. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. También dijimos que como hijos de Dios no era bueno alimentar nuestros corazones, nuestras almas con malas noticias, y que decíamos de que esto, queremos hablar en términos proféticos, era ser realmente proféticamente consciente, porque sabemos que nos hace daño toda esa información, todas esas noticias, todas esas cosas que hablan de maldad, de resentimiento, dolor, angustia. Y no era la cosa de cerrar los ojos y de taparnos los oídos, sino de que era cuestión de aprender a tamizar y a ver qué cosa queda en nuestro corazón y qué cosas tenemos que desechar. Hablamos de ello también. Y dijimos, yo solo alimentaré mi corazón con lo que Dios ha hecho y con lo que Dios está haciendo. ¿Hay alguien que diga amén? Pues denle un aplauso al Señor. También dijimos de que debíamos estar conscientes del efecto que causa precisamente el nacer de nuevo, el convertirnos en hijos de Dios, que esto traía un cambio trascendental en nuestras vidas que afectaba todo nuestro ser, que ese nacimiento de nuevo traía buenas nuevas no solo en el sentido de la salvación, sino que se traía una transformación a nuestra manera de pensar, a nuestra manera de ser padres, a nuestra manera de hacer negocios, a nuestra manera de trabajar. Esa era la transformación que se esperaba de que se lograra una vez que uno ha nacido de nuevo. Esto también lo mencionamos. Y entonces que deberíamos entender que el alcance de las buenas nuevas es impresionante, primero en la vida de cada quien y luego en cada sociedad. ¿Hay alguien que diga amén? Por eso 12 hombres llenos del Espíritu Santo pusieron patas arriba el mundo de su tiempo. No es otra la razón de tener al precioso Espíritu Santo en sus vidas. Y aquí hay más de 12 hombres. Alábele al que vive. Finalmente nos pusimos a analizar un salmo maravilloso, un salmo muy marcador, un salmo restaurador, un salmo que revela el efecto del toque de Dios en nuestras vidas y además que nos revela el impacto que tiene ese toque de Dios en las naciones del mundo. Lo hablamos así y por eso dijimos es importante analizar con cuidado este pasaje, verso por verso, versículo por versículo, y empezamos a hacerlo. ¿Por qué? Porque tenía características de un mensaje profético para nosotros. Así que haciendo memoria de lo que habíamos compartido, le leo el Salmo 67, versículo 1 al 7, que es toda la extensión del Salmo, y dice así: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, Selah, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra, Selah. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto y nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Finalmente terminaba diciendo: bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. Amén. Así que empezamos haciendo un análisis de los primeros 2 versículos y dijimos que el salmista empieza haciendo una oración pidiendo misericordia, bendición y que Dios haga resplandecer su rostro sobre nuestras vidas. En otras palabras, que Él manifieste su favor sobre nosotros, que nunca deje de faltar el favor de Dios sobre nuestras vidas. ¿Hay alguien que diga amén? Bien, así es como hablamos al respecto.
Y al hacer esa petición, dijimos, el salmista quiere que entendamos que él está pidiendo la bendición de Dios, pero que esa bendición no llegue separada de la presencia de Él sobre nuestras vidas. Que no venga solo la bendición, sino que Dios venga a caminar con nosotros, que Dios esté en nuestras vidas. Y esa es parte de una promesa que de la cual nosotros gozamos. Porque cuando recibimos a Cristo Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, Él prometió que Él habría de caminar con nosotros todos los días de nuestra vida. Hay alguien que diga amén. ¿Dónde está el problema? En que a veces nosotros lo olvidamos. En que lo escuchamos y no lo registramos. Y peor, no lo vivimos. Él va a cumplir su palabra. Él es fiel y verdadero. Lo que Él dice, se hace. Como Él se compromete, Él cumple. ¿Cuántos dicen amén? El problema es si nosotros no lo entendemos, si nosotros lo olvidamos, si nosotros no lo vivimos, si nosotros solo lo hemos recordado o registrado mentalmente, pero no entendemos de que Él está con nosotros. Matinal, matiné, tanda y noche. Alábele al que vive. Alábele con ganas. También dijimos algo muy importante, que hay muchas personas que piensan que es más maduro y más espiritual no orar por bendición. Pero también afirmamos de que eso era completamente falso, que era tonto y egoísta, que era tonto y egoísta no orar por una vida llena de bendiciones. Y que además de eso era costoso, porque esa era una de las formas en cómo podíamos mostrar a las naciones el verdadero poder de nuestro Señor. Y al respecto mencionamos que la principal revelación de Jesús a la gente cuando Él vino en su ministerio fue revelar a Dios como nuestro Padre, como la fuente de la bendición. Amén. Que nosotros no debíamos asumir, ¿no es cierto?, que la gente va a escuchar nuestras predicaciones, sino que nosotros deberíamos vivir una vida llena de bendición, y que ese debería ser el testimonio ante el mundo de que Dios bendice, que nuestro Dios es un Dios bueno. ¿Cuántos dicen amén? Mencionamos que que Salomón es uno de los mejores ejemplos en la primera fase de su reinado, cuando la gente quedaba impactada con lo que él vivía y lo que se vivía en su reino, que quedaba la gente impactada al punto que reyes venían a buscar y saber de su sabiduría y entender y ver lo que estaba pasando en aquel reino, qué comían, cómo vestían, cómo hacían las cosas, cómo hacían sus construcciones. ¿Por qué? Porque veían y la bendición de Dios sobre la nación era completa. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele usted al que vive. Alábele. Eso no está en la Biblia porque se le ocurrió al Señor y decir, este capítulo le vamos a poner o estos capítulos o este libro les voy a poner para que tengan algo de qué divertirse, algo de qué antojarse. No, mi hermano, esa es la voluntad de Dios para su pueblo. ¿Hay alguien de su pueblo aquí? ¿Dónde están esos que son de su pueblo? ¿Dónde están esas personas que dicen y creen, eso es para mí? A ver, ¿dónde están? No las veo. Eso es para mí. Aprópiese, porque eso es para usted. Alábele al que vive. Es para nosotros. Amén. Entonces, vimos todo esto, ¿no es cierto?, cuando analizamos estos versículos. Y dijimos que cuando la gente no ve que nosotros seamos bendecidos, ¿no es cierto?, estamos esperando de que ellos escuchen la predicación. Ellos no van a escuchar la predicación, porque no somos testimonio de bendición. Somos testimonio de lamento. Somos testimonio de que da pena. ¿Cierto? Yo ¿para qué quiero, no es cierto?, esa caminata llena de dolor, llena de angustia, llena de sufrimiento, llena de yesquera, de pobreza. ¿Para qué quiero yo eso, no es cierto? No, déjeme a mí nomás jugar con mis amigos, mis amigos, con los que prospero, con los que me aliento y con los que voy a hacer lo que a mí me gusta.
Tan lógico como eso. Entonces, hemos de entender, ¿no es cierto?, qué es lo que sucede cuando tu vida es una vida de bendición. Y el salmista lo deja claro cuando declara que a través de la bendición, el camino de Dios, la naturaleza de Dios, sería conocida en la tierra. La naturaleza de Dios. ¿Por qué? Porque esta sería la gran revelación de los últimos tiempos. La naturaleza de Dios. ¿Cómo realmente es Dios? ¿Y por qué habría de revelarse esto? Porque la gente no conoce a Dios. Porque incluso los creyentes que dicen conocer no lo conocen. Ignoran realmente cómo es Él. Simplemente no lo saben. Entonces, mis amados, dijimos que además de nuestras prédicas, nuestras vidas tienen que predicar. Que hemos de tener vidas de bendición. Y bendición no solo significa tener plata o tener riquezas o propiedades o tener holgura. Bendición quiere decir tener paz en tu casa. Porque ya les dije, ¿de qué te sirve tener dinero si tú no tienes paz? Si tú no puedes disfrutar el dinero que tú tienes. Tan simple como eso. Paz, salud, bienestar, una familia gozosa. Esto es el concepto de la bendición. Por eso es de que el alcance de la palabra es ¿qué cosa? Es multifacético, multidireccional. Hay alguien que diga amén. Alábele al que vive. Dígame, ¿no es cierto? ¿Qué bendición más grande para cualquier ser humano tener al Espíritu Santo de Dios en su vida? Dígame, ¿qué bendición más grande tener el Espíritu Santo de Dios morando en ti? Más grande que toda la plata, que todo el oro, que todas las posesiones, que toda la paz, porque tienes aquí al Hacedor de todo viviendo en ti. ¿Hay alguien que diga amén? Qué bendición más grande poder ejercer los dones que Él te ha regalado, empezado por los dones de lengua, los dones espirituales que Él te ha dado. Qué bendición más grande cuando Él te dice, te he dado poder para hacer las riquezas, hasta la yapa te he dado para que la consigas, para que seas bendecido en ese sentido también. Hay alguien que diga amén. Alábele al que vive. Alábele, alábele. Entonces, hemos de entender, ¿no es cierto?, que los dones que Él nos ha dado son la primera bendición, el primer nivel de bendición que nosotros tenemos. La posibilidad, ¿no es cierto?, de ejercer dones que son dones sobrenaturales. ¿Por qué? Porque Él vive en nosotros. Y esta es la más grande bendición que tenemos en nuestra vida. Y dijimos también que las bendiciones predican. Las bendiciones tienen voz propia. Pregúntenle a Salomón. Salomón no necesitaba, ¿no es cierto?, ningún marquetero que le esté haciendo ningún tipo de carteles, ni que esté enviando ningún tipo de avisos por el Facebook, ni por nada por el estilo, para decir, mira qué bendecido es Salomón. La fama de él corría de boca en boca. La fama de su reino corría de boca en boca. La fama del reino, de la bendición de Dios, corría de boca en boca. Alcanzaba naciones, alcanzaba reyes, alcanzaba principados, alcanzaba medio mundo. Porque la bendición de Dios no se puede ocultar. Porque la bendición de Dios predica por sí sola. Alábele, alábele con ganas. Tiene voz propia. Y finalmente nos llamaba la atención porque al final de estos versículos, al final de estos dos primeros versículos dice, para que sea conocida en la tierra tu camino, tu salvación entre las naciones. Tu salvación entre las naciones. Este es parte del propósito, la conclusión de esos dos primeros versículos, que sea conocida tu salvación entre las naciones. ¿Y acaso no es eso lo que todos nosotros decimos que anhelamos? Pues anhelamos, ¿no es cierto?, una transformación, no solo de mi casa, de mi familia. ¿De qué me sirve a mí, solo yo, tener paz, esto, lo otro, si a mi alrededor todo está hecho pomada?
¿De qué me sirve tener para comer esto o lo otro si alrededor de mí está todo lleno, ¿no es cierto? ¿De qué? De miseria y de ruptura. No, necesito que esta bendición visite mi nación. ¿Hay alguien que diga amén? Que esto que ha sucedido en mi corazón, en mi vida, en mi familia, suceda en la familia del lado, en mi vecino, el que vive atrás, el que vive adelante. ¿Hay alguien que diga amén, amén, amén? Y esto traiga transformación a mi nación. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. Bien, amados, entonces dijimos, aquí en la palabra de Dios nos muestra, nos dice cómo hacerlo. Y eso es una comprensión muy grande, no, es una comprensión relativamente sencilla, porque en el ADN de la bendición, que hemos recibido, la bendición del Señor, sobre la vida de una persona está contenida la invitación para llegar a conocer a la fuente de bendición. Cuando yo entiendo esto, sé que ahí está la salvación. Tan simple como eso. ¿A qué le debo que hoy día esté en este lugar? Que Él me ha dado vida. Él me ha regalado este día. Y todavía tengo salud. Y he podido comer. Y me he podido abrigar. A pesar que esta mañana estaba con un frío que calaba hasta los huesos. ¿No es? Pero tengo abrigo, tengo sustento, tengo amor, tengo un Dios poderoso. Me ha regalado este día, un día más para gozarme en Él. ¿Cuántos dicen amén? Un día para venir a su casa y alabarle y adorarle, para decirle lo grande y maravilloso que es, lo agradecido que estoy con Él. ¿Cuántos dicen amén? Alábele usted al que vive. Si he entendido que este Dios es el que me bendice, entonces voy a entender de que no es la Coca-Cola la que me bendice, para la que yo trabajo, ¿no? Que no es cierto, la fábrica de cemento, o que no es la CRE la que me paga, no, la bendición no viene por ese lado, la bendición viene y la provisión viene, ¿por qué? Porque Dios me ama, porque Él ha decidido hacer resplandecer su rostro sobre mí. Alábele al que vive. Y ese favor ha de vérselo en lo grande, en lo pequeño y también como nación. Y hay que comprender. Esta nación, por ejemplo, cuántas veces yo he escuchado que la nación se nos muere. ¿Qué pasa esto? Ya están los presagios pidiendo otro tipo de presagios. Y cada vez veo que esta nación se levanta como ave fénix de las situaciones más críticas. El año 85 decía el presidente de ese entonces, Víctor Paz, decía, la nación se nos muere, Bolivia se nos muere. Y soltó, ¿no es cierto?, ahí el decreto presidencial o el decreto supremo para hacer los cambios en la economía del país. El país se nos muere, lo escuchó muchas veces. Ahora ya dejamos de exportar, ahora estamos importando más petróleo que lo que exportamos después de 30 años. ¿Sí? Pero una y otra vez Dios ha ido rescatando esta nación. No es obra de hombres. No es obra de Juan, de Pedro o de la sabiduría de alguien. Yo me imagino, ¿no es cierto?, que esto no es cualquier tipo de circunstancia. Debe ser nomás, como dice la pastora, que Bolivia está en el corazón de Dios. Pero eso no quiere decir que nosotros vamos a ser vagos, ni vamos a ser dejados, sino que nos toca cumplir lo que dice la palabra que cumplamos. Alábele al que vive. Alábele, alábele. Bien, entonces cuando nosotros comprendemos que Dios es quien puede transformar nuestras vidas, puede transformar nuestra economía, puede transformar nuestra nación, voy a ir a buscar pues de parte de Él, ¿no es cierto?, aquello que mi Dios tiene para mí, que Dios tiene para mi ciudad, que Dios tiene para mi nación. En todos los sentidos, en salud, en economía, en paz, en edificación, en salud emocional. Y he de impedir que todas las basuras lleguen a mi corazón, toda la mugre que contamina mi ser. ¿Hay alguien que diga amén? Bien, entonces,
Por eso es que entendemos que su bondad nos lleva al arrepentimiento. Cuando vemos semejante Dios tan bueno, ¿no es cierto? Pucha, y yo tan cochinazo, ¿no es cierto? Y que Él me perdone. No, pues yo quiero servir a este Dios. Yo quiero caminar con Él. ¿Cuántos dicen amén? Y obviamente a la gente que no lo conoce, nosotros le debemos ese encuentro con Dios. Que tenga ese encuentro con Él. Que tenga ese encuentro para que sean llenos del Espíritu y puedan cambiar sus vidas como nosotros la hemos cambiado. La manera de cambiar una nación es ¿cómo? Es a través de una genuina predicación del Evangelio de Jesucristo. Y cuando tú lo crees, tú lo oras. Cuando tú lo crees, tú lo vives. Cuando no lo crees, te queda el mensaje aquí y punto. Pero tú no lo vives. Cuando tú no haces realidad las cosas de que te habla el Evangelio, tú vives la vida a tu manera. Recibes los letreros y te los quedas y te los guardas por si acaso los necesites. Pero no los vives. Y es ahí la diferencia enorme de cuando eres tú transformado en lo más profundo de tu ser. Hay gente, ¿no es cierto?, que dice, sí, amén, amén, gloria a Dios, se levanta, aplaude, grita, grita. Y cuando le toca el momento de ejercer aquello, no lo hace. Cuando le toca el momento de entender que hay poder en la oración, no ora. ¿Por qué? Porque realmente no cree que haya poder en la oración. Es la mera verdad. Porque si creyere, entonces lograría y estaría metido en ello. Dice que cree, pero aquí adentro hay incredulidad. Por eso dice, por sus obras los conoceréis, ¿no ve? Hemos de entender y hemos de transformar nuestras vidas de esa manera. Le debemos a la gente una visión bendita, de una vida bendita, de una vida bendecida, para que puedan ver la mano de un Padre amoroso en nuestras vidas. A ver, mire, Jesús viene, ¿no es cierto? ¿Y qué cosa? Y sana enfermos. Entonces, cuando dice, ¿no es cierto?, que yo solo hago lo que mi Padre me manda hacer, estoy sanando enfermos. Para esa gente que recibe la sanidad y para los que miran a su alrededor, ¿qué significa eso? Dios es bueno. Dios es bueno. Mira cómo sanan a estos enfermos que no podían ser sanados. Esta doñita que 12 años tenía flujo de sangre, ahora está sana. ¡Wow! ¿Hay alguien que diga amén? Entonces dígame si la bendición predica o no predica. Si la bendición tiene o no tiene voz propia. Entonces, hemos de mirar estas cosas de manera, ¿no es cierto?, con madurez y claridad. Entonces, hemos de vivir todo esto, hemos de darle una visión a la gente para que puedan ver la mano de un Padre amoroso en nuestros días. Los siguientes 2 versículos del Salmo, y ahora ya entramos en materia nueva, todo lo otro era resumen, para que no perdamos lo que avanzamos en la anterior prédica, son un llamado a la gente de las naciones para que se conviertan en adoradores. Mira lo que dice el versículo 3 y el 4. Que los pueblos te alaben, oh Dios, que todos los pueblos te alaben, que las naciones se alegren y canten de alegría, porque tú juzgarás a los pueblos con justicia y gobernarás a las naciones de la tierra. Selah. No hay nada más grande, porque siempre nos volvemos como lo que adoramos. Nosotros vamos agarrando la identidad de aquello que adoramos. Adoramos a Dios por su valor, por todo lo valioso que es Dios, por todo lo amoroso. Y se vuelve de naturaleza transformadora. ¿Debido a qué? Debido a nuestra exposición a su gloria. El entrar en su presencia, el gozarnos de esa presencia trae una transformación diferente a nuestras vidas. Vamos a rezar el Padre Nuestro. Padre Nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre. 5 veces. ¿Qué beneficio tengo en ello? Dígame, ¿qué beneficio traigo en ello? Ninguno. Pero llevo una vida de oración. Sí. ¿Cuál es el beneficio? ¿Qué cosechaste de ello? ¿Naranjas? ¿De qué sirvió?
Perdiste tu tiempo. Pero cuando hay una naturaleza transformadora, me arrodillo y busco que se manifieste la presencia de mi Señor. No quiero la bendición si es que no está tu presencia, le dijo, no me acuerdo si fue Moisés, porque entendió esto. Y cuando se arrodilla, espera que esa presencia lo envuelva, y entonces en su presencia le dialogo y le hablo. Y no saco mi petitorio, Padre, sana mi tío, sana mi abuelo, sana. No, me acerco a Él y dejo que Él me envuelva. Dejo que su presencia me sobrecoja, y entonces puedo hablar con Él. Y entonces mi oración se vuelve efectiva, de otra naturaleza. ¿Por qué? Porque encuentro deleite en su presencia. No oro porque tengo que orar. No oro porque mi pastor me mandó a orar. Oro porque me deleito con Él. Porque entiendo que Él me escucha y quiere hablar conmigo. No solo quiere escuchar mis peticiones. ¿Hay alguien que diga amén? Entonces he de cambiar aquello que tengo que cambiar de manera profunda. No voy a buscar que Dios me haga el milagro que yo espero que me haga. Voy a ir y le voy a decir, Señor, ¿por qué esto? Señor, papito lindo, mostrame, ¿me quieres mostrar? Mi rey, mi Dios, mi Señor. ¿Por qué esta enfermedad me acosa? ¿Quisieras mostrármela? ¿Me quisieras mostrar tus razones? Si es que hay razones tuyas. ¿Es esto de ti? ¿Viene de ti? ¿Qué tengo que hacer en esto? No, Señor, cambia esto y hazlo a mi manera. Y luego viene la decepción. Porque no te, entre comillas, no te respondió. Porque tú no lo vas a manipular a Dios. Otro boleto es cuando se hace una oración intercesora. No, de eso no voy a hablar ahora. Sigamos. Entonces, la exposición de nuestra presencia, de la presencia de Dios en nuestras vidas, es transformada cuando nosotros entramos delante de Él. Delante de Él, de pronto, cuando está Él presente, ¿qué es lo que sucede cuando estoy conectado con Él? De pronto, nudo en la garganta, y empiezo a llorar, porque esa presencia me sobrecoge. No es porque estoy haciendo lo que a mí me parece, sino porque su presencia me está sobrecogiendo. Estoy percibiendo, mi cuerpo está sintiendo, ¿qué cosa? Su gloria manifestada. Ahí, cuando estoy de rodillas delante de Él. ¿Hay alguien que diga amén? Dele ese aplauso. El versículo 2 que hemos leído contiene la posibilidad de que la salvación visite a las naciones. Y los versículos 3 y 4 muestran a las naciones sirviendo a Dios. Esto es un cambio. En 2 versículos hay un cambio totalmente trascendente, porque dice que ese cambio es el que alegra a las naciones. Las naciones sirviendo a Dios, adorando al Rey. Dándoles, porque Él responde dándoles al fin justicia. ¿Qué es lo que la gente pide? ¿Qué es lo que la gente clama? Justicia, justicia. ¿Por qué? Porque la justicia del hombre es trapo de inmundicia. Pero cuando se manifiesta el Rey justo, cuando se manifiesta la justicia de Dios, ¿qué sucede? El pueblo se alegrará en la danza. ¿Por qué? Porque hay justicia. Amén. La justicia divina ha visitado la nación. Nadie se hace la burla del tema.
¿Hay alguien que diga amén, amén? Qué interesante lo que nos muestra esto. ¿Por qué? Porque Dios es el juez verdadero, el juez perfecto, imparcial, que toda la humanidad espera. ¿Quién es? Es Dios. Por eso el juicio de Dios no puede ser temido, no puede ser motivo para tener miedo. De hecho, en este caso, su juicio es parte de por qué tienen gozo las naciones. ¿Por qué? Porque el juicio es bueno porque siempre vindica, porque siempre separa lo que está mal, lo que no está correcto de lo correcto, de lo incorrecto. Justifica, defiende, exculpa, libera de culpa. Esto es lo que sucede cuando se ejerce verdadera justicia. Cuando le pertenecemos a Él, la palabra enseña que la sangre de Cristo nos cubre. Y entonces el Padre nos mira a través de su Hijo. Nos mira a través de la perfección de Jesús, de la sangre de Cristo. Y entonces no mira toda nuestra imperfección. De ahí que también estronguistas y bolivaristas pueden acceder al Señor. Orientistas y bluministas también. Colles y chapacos. Cambas también. ¿Hay alguien que diga amén? Entonces, ¿para qué Dios estableció el juicio? El juicio está dirigido a cualquier cosa que intente influirnos negativamente, a cualquier cosa que nos desafíe, que desafíe nuestro lugar en Cristo. Para eso está establecido el juicio de Dios. Está dirigido contra las fuerzas espirituales de maldad. ¿Cómo fue diseñado el infierno? ¿Para qué fue diseñado el infierno? ¿Para reventar a alguien en particular? No, el infierno no fue hecho para los hombres. El infierno fue creado para el diablo y sus huestes, su ejército de ángeles caídos. Para ellos fue creado. Otro boleto es los que se asocian con ellos, los que han decidido por caminar esos caminos. Pero originalmente ese lugar era solo para ¿quién? Para el diablo y sus huestes. ¿Hay alguien que diga amén? No podemos decir mucho amén porque no conocemos la palabra de Dios. Vaya al CLEM, va a aprender estas cosas. Sí, el infierno fue diseñado como un lugar de tormento eterno para los poderes de las tinieblas. Y el juicio de Dios es un juicio en el que todos nos regocijaremos porque habrá justicia. Y cuando hay justicia, el pueblo se regocija. El pueblo danza de alegría, de gozo cuando hay verdadera justicia, no cuando hay mugre. Y los juicios de Dios se efectuarán sobre naciones enteras. Y será para bien. Hay naciones que son idólatras, por completo idólatras. Serán juzgadas, pero serán juzgadas para bien. Por eso le digo que el ser humano no conoce a Dios. Y por eso es de que su revelación máxima en los últimos tiempos será referida a la naturaleza de Dios. Dios es bueno. Diga conmigo, Dios es bueno. Dios es muy bueno. A pesar de lo que haya yo atravesado, Dios es bueno. Nunca, nunca su bondad ha estado en juego. Pase lo que pase. Alábele al que vive. Alábele con ganas. Siguiendo los juicios de Dios que afectan a las naciones, en los siguientes versículos, o sea, en el versículo 5 y 6, se encuentra nuevamente al pueblo de Dios dándole alabanza. Dice, te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben,
y la tierra dará sus frutos. Mas bendecirá Dios, el Dios nuestro. ¡Wow! Aquí en estos dos versículos sucede algo más. Pasa algo más importante, algo que se está esperando que suceda a lo largo de toda nuestra vida de hijos de Dios. Porque la tierra coopera. Dice aquí, la tierra coopera, nos aumentan, nos incrementan los rendimientos, incrementarán sus frutos, dice acá, y la tierra dará sus frutos y nos bendecirá Dios. La bendición de Dios no es un poquito más, es para que apenas te alcance. No, la bendición de Dios es sobreabundante. La maldad del diablo te quiere hacer creer de que eso no es así, para que tú tambalees y caigas en el principal elemento de pecado que hay para el Hijo de Dios. Se llama incredulidad. No le creo, no creo esto, no creo lo que dice la palabra de Dios, no funciona. Y como no creo, el diablo se mete por la rendija y empieza a socavar mi cimiento. Y viene mi pariente, y viene mi amigo, y viene tal, y viene cual, y entonces se empieza la sociedad de gente que cosa amarguete, ¿no es cierto?, que va robando, ayudándonos a robar, a socavar el cimiento, para que se caiga tu edificio, que se llama tu fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Alábele al que vive. Alábele. Amén. Wow. Está hablando aquí que la tierra dará sus frutos. Claro, es que se anda diciendo cada cosa, ¿no es cierto? Que la tierra está desgastada, que ya no va a haber eso. Pues si se acaba el petróleo, ¿no es cierto? Ahí yo estoy escuchando, ¿no es cierto?, acerca del hidrógeno verde. No será en un año, no será en 5, pero va a venir, ¿no es cierto?, el cambio de esa naturaleza, con toda seguridad. ¿Por qué? Porque hay palabra de Dios al respecto. Él no ha dicho, ¿no es cierto?, y ¿saben qué? Y pasará esto y se acabarán y estarán fundidos. El diablo cochino y sus huestes y la mala administración de los infieles está haciendo mucho daño, sí, pero Dios siempre ha guardado una carta. Cuando el profeta dijo, uy, soy el único que queda, le dijo a Tribilín, tengo 7,000 más que no han doblado rodilla ante los Baales. Tengo un remanente siempre. Tengo un depósito particular. Tengo guardado un tesoro. ¿Para cuándo? Para cuando se manifiesten los hijos de Dios. La pregunta es, ¿será esta la generación en que se manifiesten los hijos de Dios? ¿Será que nuestros ojos van a ver eso? La tierra no está desgastada. El que no, mire los cambios climatológicos, mire la cantidad de deshielo que hay. Sí, todos escuchamos todo eso. ¿Qué dice Dios? ¿Qué hay en la lógica de Dios? ¿Qué hay en lo que Él habla en su palabra profética? O su palabra profética es, voy a hacer esto, voy a sacar aquello. Para eso es. Para que te cases con Juan, con Pedro. Ven, te voy a dar palabra profética. A ver, esta es tu pareja. Para eso es la palabra profética. Disciernan lo que dice la palabra de Dios. Son hijos de Dios. Entiendan lo que habla la palabra de Dios. Si no, van a ir caminando detrás de lo que diga cualquier tribilín, cualquier abogado, cualquier economista, cualquier ingeniero, cualquier cosa. Detrás de cualquier hombre o de cualquier mujer. Yo tengo la última revelación. ¿Qué dice Dios? Cristiano, ¿qué dice Dios de los últimos tiempos? ¿Para qué me prospera Dios? ¿Para qué me vi de transformación? ¿Acaso no será esta una movida del diablo que nos quiere hacer creer que la tierra está desgastada, sin recursos? Dios siempre guarda lo mejor para el final. La creación ha estado esperando que surja una generación
que pueda manejar bien la bendición? ¿Cuándo será el día que se levante una generación que maneje bien la bendición? Pero si no las finanzas de tu casa puedes manejar, ni las decisiones de tus cosas haces como corresponde. ¿Quieres luego cambiar las circunstancias de la empresa donde trabajas? ¿Quieres cambiar las circunstancias de la ciudad donde vives? ¿Quieres cambiar las circunstancias de la nación donde estás? Maneja primero tu economía, tus finanzas, la paz de tu hogar, la edificación de tu familia, de tus hijos. Sé responsable con tu iglesia y luego hablamos. Predica con tu ejemplo. Predica, no hables de fe, vive la fe. Sé más que vencedor. Sé asaltador de muros. Con mi Dios, yo asaltaré los muros. ¡Ay! Con mi Dios, sale de aquí. A la salida no es el diablo. Un tropiezo y ya está. La creación ha estado esperando que sea una generación que administre bien la bendición, que pueda manejarla bien y con ella traer las naciones a Él como su herencia, como cuando la manejó la sabiduría que Dios puso en Salomón. Venían los mundanos, los no mundanos, el rey Hiram, la reina de Saba. Iban a buscar, ¿para qué? Porque les llamaba la atención. Pues, ¿cómo le hiciste, mi hermano? ¿Cómo le haces para hacer esto? ¿Cómo es que hay esta bendición? Pues, ¿sabes qué? Camino con el grande. Pues, ¿sabes cómo es? El Dios Todopoderoso me guía. Él me mima. Todos los días hace resplandecer su rostro sobre mí. Alábele al que vive. Alábele. Hay cosas que... Hay una generación que va a recoger el fruto. Recogían todo el fruto en la época de esta mujer, Ruth. Recogían todo el fruto y ¿qué le dejaban para ella? Las esquinas, lo que se caía. Al final de la historia, ¿quién termina de dueña de todo? Ruth. ¿Quién termina de dueña? ¿Para qué es? ¿Para contarte historia? ¿Para que te diviertas? ¿Para que hagas peliculita? ¿O para que entiendas lo que te dice tu Dios, tu Rey, tu Señor? Mi Dios siempre tiene una carta. Aquí, ¿cuántos dicen amén? Alábele al que vive. Hay muchas más reservas que no se han encontrado. Hay muchas más cosas. Oh, sí, se va a acabar el petróleo. ¿Y qué importa si es que hay otro renovable? Nos daremos cuenta de esto en los días venideros. En lugar de estar en la cháchara. Qué buenos somos para la danza, la friega y todo lo demás. ¿Por qué no somos así de buenos para aquello? Para lo que sí vale, donde se juega tu vida. Ya termino. Romanos 8:19 dice, porque el anhelo, Romanos 8:19, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. No lo digo yo, lo dice Pablo, hace más de 2000 años, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¡Wow! Versículo 22, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. ¿Significa algo? Francés con Yahua. Manentiendiquicho. Palabra de tu padre.
¿Es posible que este pasaje esté describiendo lo que la tierra está esperando? Yo creo que sí lo es. ¿Tú? Tiene que haber una generación que sepa quién es. ¿Quiénes son? ¿Por qué están aquí? ¿Por qué? ¿Por qué están aquí? ¿Qué deben hacer? ¿No ve que hay gente que solo se levanta, genera para comer y se vuelve a dormir y al día siguiente se vuelve a levantar, genera para comer y se vuelve a dormir? ¿Para eso han nacido? ¿Han perdido su visión? Para eso Dios les regaló la posibilidad de soñar, de mirar, de transformar, de hacer milagros. Pregunto, me duele en lo profundo del corazón que el pueblo de Dios no entienda que ha venido a caminar con un gran rey, con el precioso Espíritu Santo de Dios, con el mejor consultor que pueden tener, con el guía maravilloso. ¿Cómo no estar enamorado de Él? Él dice: ven a tu prójimo por superior a ti mismo. ¿Cuál a tu prójimo? Venga aquí, venga, nos vamos a dar. ¿Será posible, mi hermano? Esto es realeza al máximo, en su máxima expresión. Porque el conocimiento no es una herramienta para construir imperios personales, ni para andar viajando por aquí y por allá. No, tiene otro tipo de propósitos mucho más grandes. Es una herramienta para atraer los imperios del hombre hacia Dios mismo. En ese tu entorno, donde parece que todos son paganos, ahí has de brillar. Y esa gente a decir: como vive este, así quiero vivir. En ese entorno de intelectualoides, en ese entorno de comerciantes, en ese entorno de sindicalistas, en el entorno donde toque vivir. Una y otra vez la Biblia dice que esto va a pasar, que esto va a pasar. Pero pregunto, ¿será en nuestra vida? ¿Nos tocará vivirlo? ¿Nos tocará verlo? ¿Por qué no? Y para acabar, el Salmo 67 termina el último versículo y no termina con oración. No termina con un cántico de alabanza. Termina con una declaración, y una declaración de fe. Termina con una audaz declaración de fe. Dice: Dios nos bendecirá. ¿Qué dice? Dios nos bendecirá. El salmista está concluyendo: Dios nos bendecirá. Una certeza, la está proclamando, la está hablando. ¿Qué pasará? Diga conmigo: Dios nos bendecirá. ¿Lo crees? ¿Dónde están los que creen que Dios nos bendecirá? Si lo crees, dilo: Dios nos bendecirá. Dios nos bendecirá. Así termina: Dios nos bendecirá, y todos los confines de la tierra le temerán. Esta es una confesión de transformación, de la transformación que se lleva a cabo en las naciones que se salvan, naciones que se regocijan en la defensa de Dios, gente que ve cómo el Señor trae esta bendición ahora a sus vidas. Incluso la tierra coopera y cumple su cometido y responde a sus identidades. En cada punto de inflexión de la historia del hombre, parece que todo se acaba. Parece que hay hombres que tienen algún tipo de poder y creen que pueden hacer que todo se acabe. Póngale el nombre que quieran.
Pero ellos han acabado. Y Dios permanece. Y sigue esperando la manifestación de sus hijos. Una generación que se levante a administrar bien la bendición de Dios. Si no la administras en tu casa, ¿cómo quieres administrarla en otro tipo de ámbitos? Si no la administras en tu vida, ¿cómo quieres hacerlo en otros lados? ¿Cómo quieres decir así hay que hacer si en lo tuyo no eres capaz de hacer? Él vino a tu vida para reorientar aquello. Él vino a tu vida para poner orden y dirección y para decirte: yo camino contigo. En mi presencia hay novedad de vida. Tengo el poder para cambiar tu vida. Tengo el poder para cambiar, pero necesito tu corazón. No que me honres de labios, no que pongas tu ofrenda o tu diezmo, no. Necesito tu corazón, porque luego entonces tu ofrenda y tu otro será muestra de amor. Quiero tu corazón. ¿Hay alguien aquí en este lugar que esté dispuesto a darle genuinamente su corazón? Que nada le importa más que esa presencia, que honrarlo a Él, porque Él se lo merece. Solo esa persona. Solo esa, no. Nadie más que ella, no estoy pidiendo nada. Y con sus ojitos cerrados, entre tú y Él. Te amo. Te amo, mi Señor. Te amo, mi guardador, mi proveedor, mi protector, mi amado. Mi amado Señor. Mi guía, mi luz. Bendito seas por siempre, mi Señor. Qué hermoso es poder caminar tomado de ti, tomado de tu mano. Qué hermoso, Señor. Sanaste mis heridas, cambiaste mi lamento en baile. Me has bendecido, me has levantado, Señor. Me has transformado. Me sigues transformando. Me amas. Eres mi papá, mi ejemplo, mi modelo de vida. Tú eres mi luz. Háblale de tu corazón ahí. Háblale, enamórate más de ese tu Dios, tu Rey, tu Señor. Desde que es capaz de llenar tus días con su gloria. Desde que es capaz de guiar tu entendimiento y mostrarte el camino. Levantar tu cabeza, sanar tu herida. Ese que te dice: aquí siempre estoy. Te amo. Te amo, pequeño mío. Te amo, pequeña mía. Por encima de tus errores, de tus debilidades, te amo. Háblale. Háblale a tu Padre Celestial. Aquí estoy, papá. Ayúdame. Que las cosas sean a tu manera. Guía mis pasos, Señor. Hágase tu voluntad en mi vida, en mi entrada, en mi salida. Háblale de tu corazón.
porque a eso has venido este día. No a decirle, bendice lo que he decidido, sino a decirle, Señor, en verdad, ¿quieres esto? ¿En verdad es esto lo que tú quieres para mí? No le pidas a Dios que bendiga tus planes. No le pidas. Pídele a Dios que te diga si está de acuerdo con tus planes. Señor, si he de enderezar mi oración, he de enderezarla. Si he de enderezar mi corazón, he de enderezarlo. Quiero entender que lo que más quiere, lo más profundo de mi corazón, es tu presencia. Recibir la bendición de ser guiado por ti. Que atesoro que tu Espíritu Santo haya venido a morar en mi vida. Te bendigo por todos los dones. Te bendigo porque me has dado poder para hacer riquezas. Te bendigo porque puedo escuchar la voz de mi Señor. Oh, mi Dios, mi guardador. Haz que tu luz resplandezca siempre en mi vida. Háblale a tu Señor. Porque a eso entiendo que has venido. Vamos todo para casa. Torre fuerte en mi casa. Vamos todo para la casa. Torre fuerte en mi casa. Vamos todo para la casa. Torre fuerte en mi casa. Vamos todo para la casa. Torre fuerte en mi casa. Y de aquí sale la predicación, alcanzando el mundo y su generación, cambiando vida transformada para siempre. La luz de Cristo que te salva eternamente. No es un reflejo ni una estimulación. Aquí está la presencia del Señor tu Dios. Ven con tu danza y tu espalda a su presencia. Torre fuerte en la presencia.